Bienvenidos a la guía sobre cómo farmear para llegar al nivel máximo. Mi nombre es Lecrin y en este video les enseñaré trucos, fundamentos básicos, mecánicas del juego, todo lo que se necesita saber para poder subir de nivel de una manera rápida y fácil. Una vez dicho esto, comencemos. Para facilitar este proceso, todo lo haré en un servidor privado. Si ustedes no tienen un servidor privado de Blockfruit, háganse miembros Yonkou de mi canal y yo les daré un servidor privado para que puedan farmear y hacer sus cosas tranquilos. Cuando iniciemos, si tienen un amigo que les regale una fruta, sería lo mejor, pero en este caso lo haré solo. Actualmente estoy implementando una nueva temática para el canal, que son el tema de los comentarios. Los mejores comentarios los estaré poniendo en el próximo video, así que si quieren salir en un próximo video, coméntenme. En lo más interesante los estaré poniendo para el siguiente video. Por aquí está el comentario más interesante, o por lo menos el que más me gustó a mí, del anterior video. Lo primero que haremos será agarrar la misión de esa misma isla. Comenzaremos a derrotar a los NPCs uno por uno. Cuando hayamos derrotado los 3 primeros NPCs, subiremos nuestro primer nivel. Y en las estadísticas lo que vamos a subir va a ser full combate, hasta tener 15 de combate y 14 de defensa. Si ustedes son unos de los afortunados que tienen fruta, intenten mantener unas estadísticas igualadas entre combate, defensa y fruta. Cuando ya seamos nivel 10, nos iremos de la isla y nos vamos a la siguiente isla. Por ahora no compraremos ninguna espada de este océano, ya que la mayoría son malas. Y si llegáramos a comprar una, lo único que estaríamos haciendo sería atrasarnos para conseguir nuestra primer fruta si todavía no tenemos. En la isla de los monos solo farmearemos con los monos, ya que los gorilas van a estar muy complicados para nuestro nivel. Y lo único que vamos a lograr será retrasarnos para subir de nivel. Así que para evitar este problema solo agarremos la misión de los monos. A medida de que vayamos subiendo de nivel, las estadísticas las iremos repartiendo de forma igualada entre combate y defensa. Ya estando en el nivel 20, comenzaremos a derrotar al rey gorila. Por cada 2 misiones de monos haremos un rey gorila, así sucesivamente hasta llegar al nivel 30. Cuando lleguemos al nivel 30, más o menos tendríamos estas estadísticas, que son 45 de combate y 44 de defensa. La siguiente isla, que es la isla de los piratas, es un poco complicado de farmeo, así que les voy a enseñar un pequeño bug para que puedan farmear fácil si todavía no tienen una fruta tipo logia. Más adelante les explico qué es una fruta tipo logia. El bug de esta isla consiste en el siguiente. Nos vamos a poner de un lado de la pared e intentaremos que el NPC se quede detrás de un pequeño muro para evitar el daño que él nos hace a nosotros y nosotros poder pegarle fácil a él sin nosotros recibir daño. Este bug funciona tanto en las paredes del puente como en las cajas que hay en la misma zona. En la isla de los piratas vamos a poner nuestro spawn allí, ya que más adelante lo vamos a necesitar. En esta isla farmearemos hasta que tengamos 35.000 de Belix. Cuando tengamos estos Belix, seguirán mi camino a comprar nuestro primer haki. El primer haki nos permitirá hacer varios saltos hacia arriba y el segundo nos brindará un poco de defensa y el poder hacer daño a los usuarios de tipo logia. Aquí, para no devolvernos en barco, lo que haremos será hacer un TP a nuestro sitio de spawn. Por eso les dije que pusieran el spawn en la isla de los piratas. Seguiremos farmeando con los piratas hasta ser nivel 50. Cuando ya seamos nivel 50, iremos de nuevo a la isla de los monos a comprar nuestra primer fruta. Aquí lo importante será que nos toque una fruta tipo logia. Ahora, ¿qué es una fruta tipo logia?
Blood Fruit está basado en el anime One Piece, por si no lo sabe, y en el anime hay varios tipos de fruta. Cada fruta tiene una pasiva. Las frutas que hay son 3, tipo Logia, tipo Zoan y tipo Paramecia. Las Zoan son las que te dan el poder de transformarte en un animal, que en el juego son conocidas como frutas tipo bestia. Las Paramecias son aquellas que pueden manipular el cuerpo, el entorno o sustancias, y en el juego son conocidas como naturales. Las logias son aquellas que nos importan a nosotros, son aquellas que nos otorgan el poder de un elemento y manipularlo a nuestro antojo, e incluso transformarnos en ese elemento, haciéndonos así invulnerables al daño. En el juego es conocida como elemental, y aquí la importancia de que nos salga una fruta logia, ya que esto facilita el proceso. Las frutas que nos servirán serían cualquiera de las siguientes: humo, fuego, hielo, arena, oscuridad, luz, magma. Estas son las frutas que nos interesan por ahora, ya que el resto piden mucha maestría. A mí me tocó la arena. Ahora voy a volver a la isla de los piratas. Ya con nuestra primer fruta logia, ahora sí podemos agrupar a todos los NPCs y matarlos al mismo tiempo. Ya estando en la isla de los piratas, ahorita sí podemos farmear con lo que son con los brutos. Perfecto. Vamos a hacer así. Por cada 3 misiones de bruto haremos a un buggy. Perfecto. Que es el boss de esa isla. Así estaremos hasta lo que es el nivel 60. Por aquí les dejo las estadísticas para que sepan cómo tengan que ir subiendo sus estadísticas. En la isla del desierto solo vamos a pelear con los NPCs de la primera zona, porque los otros están muy lejos y la diferencia de experiencia no es mucha. Cuando tengamos 150.000 Belix, compraremos el primer estilo de pelea, que se compra en la isla de los piratas. En esta isla del desierto estaremos hasta lo que es el nivel 90. Así deberían tener sus estadísticas cuando salgamos de esta isla. El próximo es el pueblo congelado. Aquí estaremos farmeando un buen rato. Cuando reunamos 100.000 de Belix, compraremos el haki que nos falta. Este haki nos permitirá teletransportarnos. Perfecto. En esta isla estaremos hasta lo que es el nivel 120. Por aquí están las estadísticas. Llegando a la fortaleza marina, vamos a comprar nuestro primer accesorio, que está ubicado en una de las torres de la isla. En esta isla estaremos hasta lo que es el nivel 150. Estadísticas: en las tierras celestiales, pues en realidad no hay mucho por hacer aquí. Estaremos farmeando de nuevamente en la primera zona, ya que los otros NPCs son muy complicados de derrotar, y aparte poseen lo que es haki de armadura, y si somos usuarios tipo logia sí nos van a poder hacer daño. Por lo tanto estos son mucho más complicados y la diferencia de XP de nuevamente no es mucha. En esta isla encontraremos lo que es la Vicento, un arma importante del primer océano, pero actualmente es muy cara, así que la omitiremos por ahora. Aquí estaremos hasta el nivel 190. Así se ven las estadísticas al nivel 190. Ahora nos dirigiremos a la prisión. Aquí de nuevo solo farmearemos con los de la primera zona, ya que estos son más fáciles y se pueden agrupar. En cambio, los otros no se pueden agrupar y es mucho más complicado derrotarlos. Cuando seamos nivel 220, comenzaremos a intercambiar entre los de la primera zona y el boss, que serían así: por cada 3 misiones de prisioneros, una de Warden. Como ven, ya hemos avanzado bastante con el haki de armadura, solo nos faltan lo que son los brazos. Y logramos subir la fruta y el estilo de pelea hasta el máximo de habilidades. Me quedé en el nivel 230 y estas son las estadísticas. Por aquí les estará saliendo un video que te recomiendo que veas. Hasta aquí el primer capítulo de la guía de farmeo. Los espero ver en el próximo episodio. Adiós. Chao, chao.